Ya estamos, doctor Maglione. Bueno, bueno, muchas gracias. Damos así inicio a nuestro Ateneo sobre radioisótopos en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. La disertación va a estar a cargo del profesor doctor Oscar Pautazo. Su hijo, Santiago, va a presentar casos clínicos y el profesor Adolfo Fachello nos va a comentar y siempre tiene cosas interesantes para aportar y en lo personal me da gusto escucharlo. Simplemente de mi parte agradecer muchísimo al centro que nos dé esta oportunidad de formar parte del mismo, que nos haya dado esta oportunidad. Agradecer a todos los que integramos el servicio de urología, no solo el cuerpo médico, sino también todo el resto del servicio, por el compromiso que hemos tenido en este último año y medio, que ha sido muy difícil, muy duro. Y de la misma forma, agradecer a los que dirigen esta casa por la fortaleza de cada día de estos últimos tiempos, por el ejemplo de seguir adelante y de estar en permanente crecimiento. Estas cosas que comentamos hoy son un ejemplo de lo que es esta casa. Por eso de mi parte agradecer simplemente a la vida también poder ser parte de todo esto. Y bueno, a partir de acá es de ustedes. Oscar, profe, sigue usted. Buenas noches a todos. Adhiero a los agradecimientos del doctor Maglione, al servicio de Urolit, al Instituto Bulton y a la Fundación Carlos Bulton, a los oradores que me acompañan, Santiago, mi hijo, el doctor Fachello, que nos va a complementar esta charla. El propósito fundamentalmente de hablar de los radioisótopos en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado es brindar un enfoque lo más práctico posible para otorgar al paciente una oportunidad más en una etapa del tratamiento donde se hace muy dificultoso llevar al paciente sin que caiga en un estado de desesperación el paciente y la familia, que es lo que nos estaba aconteciendo hasta hace poco tiempo. Bueno, ya entrando en el tema, este gráfico conocido por todos ustedes nos marca cuando hacemos el diagnóstico del cáncer de próstata. Implementamos una terapia local porque encontramos un antígeno, un tacto sospechoso o una resonancia que evocó un cáncer. Lo confirmamos, hacemos un tratamiento con cirugía o radioterapia, van mejor las cosas, baja el antígeno, luego comienza a subir el antígeno y aplicamos un bloqueo hormonal con drogas de primera línea y todo anda bien hasta que tenemos el problema que comienza nuevamente a subir el antígeno y hasta hace poco tiempo hacíamos manipulaciones hormonales, suspendíamos la bicaleptamida, la flutamida, o después inmunoterapia o quimio, y bueno, y después de la quimioterapia prácticamente entramos en un estado que conducía al paciente a la muerte con, como le dije, un paciente postrado, dolorido, en mal estado general, y no en pocas veces con alguna fractura patológica. El cáncer de próstata sensible a la castración no metastásico es el que se presenta luego de un tratamiento del tumor primario, ya sea prostatectomía radical o radioterapia, se expresa con un aumento del antígeno y hay una ausencia de metástasis demostrable por los métodos habituales de detección. Y hago hincapié en esto, centellograma y TAC. La resistencia a la castración se define como una progresión de la enfermedad a pesar de niveles de castración conseguidos con bloqueo androgénico, es decir, una testosterona menor a 50 nanogramos por decilitro,
o 3 elevaciones consecutivas del antígeno, separadas al menos por una semana, con 2 incrementos superiores al 50% del nadir, siempre con un PSA igual o superior a 2 nanogramos por mililitro. El retiro previo del antiandrógeno, bicalutamida o flutamida, el aumento progresivo del antígeno, aún haciendo manipulaciones hormonales, secuenciando, o la progresión ósea o de partes blandas. ¿Cuáles son los métodos que hemos siempre manejado para la detección de las metástasis? El primero, la radiografía de esqueleto, ya podríamos considerarla como obsoleta, pero hay que considerar que no en todos lados tienen acceso a los métodos adecuados, pero todavía puede usarse y es válido hacerlo. El centellograma óseo, conocido por todos, la tomografía, la resonancia o el PET-colina, que fue un poco lo que hemos usado hasta no hace poco tiempo. El cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico puede hacerse observación y tratamiento hormonal en pacientes de bajo riesgo. ¿A qué llamamos paciente de bajo riesgo? Los que tienen una duplicación de PSA mayor a 10 meses, y en aquellos pacientes de alto riesgo de desarrollar metástasis, sea que tienen un tiempo de duplicación menor a 10 meses, corresponde a ser agonistas o antagonistas de LHRH asociado a palutamida, enzalutamida o darolutamida, que todavía no la tenemos a nuestro alcance en nuestro medio. Ahora, hay un nuevo abordaje en la detección precoz de las metástasis, y este es un punto que va a traer no solamente una mayor precisión en la detección de las metástasis, va a ser un nuevo procedimiento de aquí a corto plazo en la estadificación del cáncer de próstata, y ya hay un acuerdo casi generalizado de que estos métodos que voy a mencionar, en el 30% de los pacientes con cáncer de próstata nos va a cambiar totalmente el tratamiento que nosotros veníamos haciendo hasta hace poco tiempo o hasta la actualidad. Y ellos son el PPSMA galio 68. El galio 68 PSMA tiene una afinidad por los antígenos de superficie, y estas células cancerosas del cáncer de próstata producen 100 a 1000 veces más antígenos de superficie que las células prostáticas normales. La sensibilidad es del 41,7%, pero tiene una especificidad para el cáncer de próstata del 98,6%. Y esto es aún más novedoso, que es el PET lutecio 177, que tiene una alta afinidad por las células tumorales prostáticas, pero provocan una destrucción de dichas células tumorales. Entonces se puede establecer, y esto es un poco a futuro mediato o inmediato, un partero diagnóstico, es decir, afinidad con el galio y tratamiento con un PET, que a su vez sería para diagnóstico relativo, porque las imágenes no son lo suficientemente nítidas, pero sí para tratar destruyendo las células neoplásicas. ¿Qué porcentaje de cáncer se puede determinar con el galio? Esto permite detectar metástasis con valores bajos de antígeno que no se registran con los métodos diagnósticos habituales, es decir, centellograma y TAC. Está indicado en los pacientes de mediano y alto riesgo, es decir, no hay que hacer en todos los pacientes, pero aquellos que tienen un, digamos, mediano o alto riesgo, los que tienen una duplicación de PSA menor a 10 meses, ahí entramos en esta categoría. La sensibilidad aumenta cuanto mayor sea el PSA y sobre todo mayor a 10, el Gleason mayor a 8 y la duplicación menor a 10 meses. Y diagnostica lesiones tumorales locales, es decir, en el sitio prostático, ya sea operado o irradiado, ganglionares, óseas y viscerales. Fíjense qué llamativo esto. Cuando nosotros tenemos un antígeno, por ejemplo, postprostatectomía radical de 0,20 a 0,50, hay un 35% donde el galio detecta metástasis o recidiva en el sitio de la próstata.
Con un antígeno de 0,50 a 1, el 56% de los estudios muestran metástasis, 42% óseas y 14% viscerales. Y con un antígeno entre 1 y 2, el 98%, es decir, que casi todos los pacientes tienen alguna metástasis. Esto ya lo he anticipado. Cuando es de alto riesgo, el tiempo de duplicación es menor a 10 meses y de bajo riesgo es mayor a esa cifra. Otro concepto que debemos mencionar también es con respecto al volumen de las metástasis. Alta carga de volumen tumoral en metástasis. Alto volumen es cuando hay más de 3 metástasis en esqueleto axial, metástasis en hueso por fuera del esqueleto axial o nódulos ganglionares superiores a 3 centímetros, o bien metástasis viscerales. Y hablamos de bajo volumen cuando hay hasta 3 metástasis en esqueleto axial o un volumen ganglionar inferior a 3 centímetros. ¿Cuál es la modalidad terapéutica en los oligo y micrometastásicos? Y acá creo que radica fundamentalmente la importancia del galio 68, porque en los de mediano y alto riesgo se puede hacer, detectado con mínimas elevaciones del antígeno prostático, que si uno les hace un centellograma, un TAC, son totalmente normales, pero uno con un galio puede determinar una metástasis y entonces permite hacer radioterapia local en el lecho quirúrgico o reirradiar, como hemos hecho en algún paciente, en la zona ya de la próstata nativa irradiada, o hacer radioterapia estereotáxica de las metástasis, cuando son oligometastásicas. Y en los de bajo riesgo, uno puede simplemente, porque aquí está la discusión, de no hacerle a todo el mundo porque no le va a cambiar mucho la sobrevida o el pronóstico, hacerle simplemente observación o un tratamiento agresivo en circunstancias especiales de cada paciente. Ahora, se presentan algunos pacientes de entrada metastásico y entonces ahí tenemos que hacer tratamientos con agonistas o antagonistas o castración quirúrgica, y se puede combinar con antiandrógenos como abiraterona y prednisona, palutamida, enzalutamida o docetaxel. Ahora, en pacientes seleccionados con bajo volumen metastásico, se puede irradiar el primario y hacer un bloqueo androgénico. En el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, las guías americanas aclaran que no se debe ofrecer como tratamiento antiandrógenos de segunda generación como monoterapia, sin agonistas o antagonistas, y tampoco hacer antiandrógenos de primera generación como bicalutamida, flutamida o nilotomida. En el cáncer de próstata resistente a castración metastásico, el tratamiento continuo con agonistas o antagonistas más abiraterona, enzalutamida o docetaxel, la abiraterona sobre todo cuando ha habido resistencia a la primera línea de antiandrógenos y hay un tumor de alto riesgo con alto volumen de metástasis, la abiraterona está bien indicada. O enzalutamida o docetaxel. Si son oligo o asintomáticos, sí, poliucel, y si son sintomáticos por metástasis óseas, sin metástasis viscerales o adenomegalias mayores a 3 centímetros, ahí mencionamos el radium 223. Ahora, en el cáncer de próstata resistente a castración metastásico también está indicado, de acuerdo a las guías americanas, hacer que pacientes tratados previamente con docetaxel más abiraterona o enzalutamida pueden recibir cabazitaxel o inhibidores PARP, secuenciación de agentes. Este tema de la secuenciación de agentes, es decir, empezar con enzalutamida y si no anda pasar a abiraterona o viceversa o a palutamida, no es recomendable y no mejora los resultados, excepto cuando hay intolerancia a una de las drogas. Entonces, había buen resultado, se tuvo que suspender porque no la tolera y ahí se puede secuenciar y cambiar por otra. O el pembrolizumab, que es bastante más nuevo.
El manejo terapéutico del paciente resistente a la segunda línea, podemos hacer tratamiento de quimio más corticoides con docetaxel o cabazitaxel. Aquí voy a mostrar este gráfico conocido por todos, donde lo que se logra con bloqueo hormonal más docetaxel, una media de sobrevida de 57 meses contra el bloqueo hormonal solo de 44 meses. Esto normalmente es lo que veníamos haciendo y tal vez mucho más abreviado, porque consideremos que estas drogas que han aparecido en los últimos años, como la enzalutamida, viraterona, darolutamida, etc., antes no las teníamos. Entonces el paciente le hacíamos un análogo o un antagonista, le dábamos la flutamida o la bicalutamida y el paciente se nos escapaba y ahí entrábamos en la debacle. ¿Qué hacíamos con el paciente? Al oncólogo o al especialista en el dolor para que lo calmase. Y el paciente terminaba necesariamente muriendo, como yo decía, en un estado realmente lamentable. Ahora se nos abre un nuevo panorama. Y si uno hace sigue un poco la secuencia de la aprobación de tratamientos, bueno, la estramustina es muy vieja, ya por el año 81. Alguna vez creo haberla usada y era sumamente tóxica, pero vamos a lo más nuevo. La viraterona en el 2011, la enzalutamida en el 2012, el docetaxel lo tenemos desde hace bastante, 2004, el radium en el 2013, y después aparece el pembrolizumab, que es más nuevo, el olaparib y rucaparib, que son los inhibidores PARP desde 2020, y el lutecio aprobado en el 2021 ya por la FDA. Entrando directamente al manejo del paciente con radioisótopos, tenemos dos emisores de partículas. Los emisores de partículas alfa, como el radium-223, y los emisores de partículas beta, como el estroncio y el samario. Las partículas alfa poseen un núcleo de helio y son detenidas por una hoja de papel o la piel, son más potentes que las partículas beta, se incorporan a la matriz ósea y preferentemente al hueso neoformado, tejido metastásico y tejidos vecinos, pero en muy pequeño, muy poca penetración, emiten alta energía focalmente localizadas con un diámetro no mayor a 8 o 10 células, por lo tanto no provocan daño colateral y no inhiben la médula ósea. Si vemos acá las partículas óseas, la piel las detiene, las beta, una lámina de aluminio, los rayos X, el plomo, y los neutrones, o los rayos gamma, el hormigón. En el año 2013 aparece esta publicación de Chris Parker en el New England Journal of Medicine, donde habla de un nuevo producto, un radioisótopo, el radium-223, y analiza la sobrevida en el cáncer de próstata metastásico. El radium es un emisor de partículas alfa y tiene una afinidad ósea está en la misma gama del calcio en la tabla de elementos periódicos, por lo tanto se comportan en forma muy parecida al calcio, es decir, con su afinidad por el hueso. Aquí vemos el emisor alfa, o sea, el radium, las células metastásicas en hueso y la médula ósea, las células circundantes, no están afectadas por la baja penetración del radium, que acá se puede ver en forma un poquito más clara, como las partículas o los emisores beta toman mucho más diámetro y por lo tanto afectan mucho más el estroncio, el samario, por eso no tienen tanta o no se usan, porque afectan la médula ósea y provocan mucho mayor toxicidad.
El estudio Alcinca fase 3 es el que dio origen al estudio del Radium 223, donde se tomaron 921 pacientes, randomizados 2-1, y a uno se le aplicó el Radium más el tratamiento de bloqueo hormonal y a otros placebo. Y ahí se analizan entonces las distintas cambios que se lograron en sobrevida, en sobrevida libre de esqueletos, de eventos esqueléticos, y la necesidad o no de analgésicos heroicos. ¿Cuáles son las indicaciones del Radium 223? El cáncer de próstata metastásico que sea resistente a castración con drogas de primera y segunda línea de tratamiento, con niveles de castración, o sea, testosterona menor a 0,50 nanogramos por decilitro, con alto volumen de metástasis y en pacientes con dolor óseo intenso y permanente. ¿Cuándo aplicarlo? Bueno, esta es una versión del 2020 donde la entidad del National Comprehensive Cancer Network, vamos a ver que está como primera línea de tratamiento, como segunda línea después de abiraterona o enzalutamida, o después de docetaxel, o en líneas subsecuentes. Es decir, esto comenzó siendo como un medicamento a utilizar después de todos los fracasos, pero ahora ya se lo está tratando de anticipar antes de la quimio o después de la quimio, es decir, se lo está tratando de acomodar a distintos esquemas de tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos simultáneos? Tenemos que mantener al paciente con niveles de testosterona de castración, es decir, que no podemos sacarle los análogos o los antagonistas. Es muy importante la administración de ácido zoledrónico o denosumab, ya sea el zoledrónico mensual, es decir, tenemos que aplicar bifosfonatos para hacer una protección ósea. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, se ha logrado con esto un aumento de la sobrevida global, se ha visto que retarda la aparición de eventos esqueléticos, que hace una progresiva desaparición del dolor. Es notable que pacientes que tienen 2 a 3 aplicaciones empiezan a necesitar mucho menos de los analgésicos hasta prácticamente cuando termina el tratamiento, casi mínima necesidad de analgésicos. Hay una reducción de los analgésicos, como lo venía diciendo, y se nota también una reducción objetiva en el centellograma, en el volumen y número de metástasis óseas. Si analizamos acá el tiempo hasta los eventos esqueléticos, vemos que con Radium es de 13,6 meses y con placebo 8,4, o sea que hay una diferencia significativa, y la sobrevida global de 14 contra 11,2 meses, o sea que también se logra un objetivo en prolongar la sobrevida. Este centellograma muestra lo que era al comienzo, después de 3 dosis, y cómo se van borrando las metástasis al completar el tratamiento con 6 dosis. Retratamiento, esto es algo que está evaluándose, y el estudio Alcinca tuvo una prolongación también digamos, fuera de Europa, y en Estados Unidos se ampliaron los estudios, y también se ha visto que 4 dosis no es lo mismo que 6. Los resultados de 4 dosis son muy inferiores a los que se logran con 6. Y lo que se está viendo es que hay buenos resultados también después de haber hecho las 6 sesiones de Radium, en volver a repetir y retratar al tratamiento cuando queda algo de dolor o que no se han borrado las metástasis en forma adecuada. Es decir, es un nuevo camino a recorrer. No quiero terminar esto sin brindarles algunas perlas del Congreso ASCO 2021, que fueron recolectadas por Parker y Tomball. Parker es un poco el padre de los estudios del Radium 223 de Reino Unido y Tomball de Bélgica, y durante muchos años
en la Sociedad de Urología de Córdoba yo era el encargado de dar las perlas, y era algo que ya era como un hobby para mí. Cuando volvía del Congreso del American, preparaba unas cuantas diapositivas con los puntos sobresalientes. Bueno, esta gente lo ha hecho en este caso muy bien, y por supuesto muestra cuáles son los resultados últimos que hacen, digamos, un poco marcar el camino del radium y qué es lo que nos espera para el futuro. Este estudio europeo muestra o estudia los eventos esqueléticos, donde unen enzalutamida con radium versus enzalutamida sola. Y vamos a ver que lo que hablamos antes de brindar los bisfosfonatos y hacer protección ósea. Hay una incidencia en cuanto a las fracturas de huesos, que acá pasa lo mismo en enzalutamida y radium, pasa lo mismo que cuando uno la combina con la viraterona, lo cual no se debe hacer porque aumenta la fractura. Pero fíjense, sin protección ósea, sin ácido zoledrónico, denosumab, tenemos a los 9 meses un 25% y sigue aumentando hasta el 52% de fracturas en la combinación, pero cuando hay protección ósea, a 21 meses tenemos solamente un 4,3% de fracturas usando radium combinado y con protección ósea o sin protección. El estudio Vision es marcando las metástasis con PSMA y que fueron tratados previamente con deprivación y con antiandrógenos, y aquí usando el lutecio contra placebo, o mejor dicho, no placebo, sino el tratamiento estándar. Aquí es tratamiento estándar de bloqueo androgénico más lutecio y con solamente el deprivación androgénica. ¿Y qué se logra? Cuando uno ve la progresión radiográfica esquelética, vamos a ver que con lutecio es mucho mejor la evolución, igual que cuando hay solamente el tratamiento de bloqueo. Lo mismo en la sobrevida global, las rayas azules del lutecio versus el bloqueo androgénico, lutecio siempre combinado con el bloqueo. Acá vemos los pacientes con lutecio más bloqueos y comparado con el bloqueo solo, remisiones completas del 9,2 contra 0, parciales del 41 contra 3, sin cambios 35 contra 46 y con avance 13,45. Y algo que no hacemos con el radium es el dosaje del antígeno, pero acá con lutecio está demostrado que hay una reducción del 50% del antígeno prostático cuando usamos en el 46% de los pacientes sometidos a lutecio más bloqueo que contra el 7% del bloqueo solo. Y un 80% del valor de antígeno en 33 versus el 2%. Ahora, ¿cuál es el futuro de los radiofármacos? El DORA, que es docetaxel más radium, acá es un estudio que compara el radium más docetaxel versus el docetaxel. Bueno, esto normalmente el radium se lo antepone o se lo pospone al docetaxel. Acá ya directamente es un estudio de combinación de ambas drogas, que esto es un estudio fase 3, y el otro, el radial, que es el radium 223 versus abiraterona y enzalutamida, y acá también es una comparación en pacientes ya tratados previamente, donde, bueno, si tuvieron enzalutamida se les da abiraterona, o si tuvieron o a la inversa. Bueno, en resumen, podemos decir que en cáncer de próstata sintomático y resistente a la castración, el radium 223
prolonga la sobrevida, prolonga el tiempo hasta la aparición de eventos esqueléticos, es bien tolerado, reduce el requerimiento de analgésicos, tiene escasos efectos colaterales y en el futuro podrá combinarse con tratamiento hormonal o quimioterapia en función a estos últimos estudios que están en pleno desarrollo. Y el lutecio 177 es un novedoso y eficaz recurso a considerar que, si bien todavía no lo tenemos en nuestras manos, pero bueno, queremos que a corto plazo podamos contar con el mismo. Entonces yo ahora le voy a dar paso al doctor Santiago Pautasso para que haga la presentación de un caso clínico que muestre justamente la aplicación del radio. Bien, ¿se ve mi pantalla ahí? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer, por supuesto, al Instituto Bulton, a la Fundación, al Servicio Eurolit, a Mercedes, por habernos permitido hacer esta charla que inicialmente era una charla que era para urólogos, iba a ser una charla íntima y fue creciendo y veo que están participando oncólogos, radiooncólogos, así que bueno, también muchas gracias a todos los participantes por su interés y al doctor Fachero, por supuesto, que es el encargado de la realización de este tipo de tratamientos en el instituto y quien tiene mucha experiencia en esto. Y la verdad es que hablar de esto me resulta un poco raro, porque yo, cuando íbamos hace un tiempo, cuando uno escuchaba charlas o íbamos a los congresos y escuchamos hablar del radio, me parecía como una cuestión medio de ciencia ficción. Y lo cierto es que esto es algo que ha llegado y que lo estamos realizando hace unos meses, unos cuantos meses ahí, con buenas respuestas, y es un arma, como dijiste, Oscar, hace un rato, es una herramienta más en esta etapa final, en la cual antes no teníamos mucho por hacer, y la verdad es que aporta beneficios muy importantes para nuestros pacientes. Entonces, la presentación de este caso es simplemente un caso más, que es simplemente para ilustrar un paciente que nos puede tocar en el consultorio diario, ¿sí? Así que vamos a simplemente mostrar un caso, ¿sí? Es un paciente de sexo masculino de 76 años, que está en buen estado general, afiliado al APROS, de Córdoba, que tiene como antecedentes una fibrilación auricular, glaucoma, hipertenso, medicado con ácido cumarol, aldactone, furosemida, no tiene alergias. Este paciente en el año 2016, en otro centro, le realizó una biopsia de la próstata, tenía un antígeno de 4 en ese momento, y la biopsia nos muestra un cáncer de próstata bilateral, Gleason 4+4 a derecha, uno de 5 cilindros, y 4+5 a izquierda en 4/7 cilindros. Para estadificarlo se le realizó un centellograma óseo, que no mostraba presencia de metástasis óseas, y se le realizó una resonancia multiparamétrica de próstata para la estadificación local, en la cual se veía una próstata aumentada de tamaño, los planos grasos periprostáticos estaban respetados, la vejiga estaba conservada, no había ganglios, y el recto y la grasa perirectal tampoco estaban comprometidos. Curiosamente, el estudio multiparamétrico muestra solamente una lesión nodular sólida de 15 milímetros en la región periférica izquierda, altamente sospechosa de un proceso neoplásico, una lesión PIRATS5. Este paciente fue sometido a una prostatectomía radical en el año 2017. La pieza quirúrgica dio como resultado un adenocarcinoma moderadamente diferenciado Gleason 5+4, bilateral con un compromiso focal de la grasa a nivel del lóbulo superior izquierdo, es decir, era un PT3, los márgenes quirúrgicos eran negativos, las vesículas eran negativas, y se le había realizado una linfadenectomía ileoobturatriz bilateral que también fue negativa. El paciente al poco tiempo de la prostatectomía, y casi como quizás era de esperar, empezó con una elevación de antígeno, por lo cual fue sometido a una radioterapia,
casi un año después de la cirugía, una radioterapia del lecho, se hizo un tratamiento hipofraccionado, 65 Grays. Al poco tiempo de la radioterapia del lecho, comienza con una nueva elevación de antígeno. Se le realiza en ese momento un centellograma óseo, en donde se ve un extenso infiltrado, un extenso compromiso a nivel del esqueleto axial y periférico, en patrón de superscan, y un antígeno de más de 100. Por lo tanto, en ese momento se decide iniciar el tratamiento con el bloqueo hormonal con leuprolide, una dosis de 22,5 trimestral. En estas condiciones es como nosotros recibimos al paciente. Lo vemos aproximadamente un año después de estar con el tratamiento con el leuprolide, con un antígeno de 4,7. Tenía unas calcificaciones de los hilos de anastomosis que solucionamos por vía endoscópica y al poco tiempo empieza a elevar de manera importante su antígeno hasta llegar a 148. Entonces, reestadificamos al paciente, hacemos un nuevo centellograma óseo que es compatible con el estudio anterior, es decir, el patrón de superscan, con múltiples compromisos de casi todo el esqueleto, y realizamos una tomografía de tórax y abdomen en busca de metástasis viscerales, la cual no muestra ningún compromiso visceral. Indicamos un tratamiento con enzalutamida. El paciente, al poco tiempo de iniciarlo, comienza con un agravamiento de su arritmia, con disnea, con edema generalizados, tiene una anemia y comienza con dolores óseos importantes, con lo cual nos vimos obligados a suspender la enzalutamida más o menos al mes y medio de iniciada, y solicitamos una interconsulta con el servicio de cardiología y oncología, y a partir de ese momento es cuando se indica el inicio del tratamiento con radium 223. Arrancamos con un antígeno basal de 120, una fosfatasa alcalina de 2800 y se comienza también con el tratamiento con denosumab. En diciembre del año pasado, el paciente recibe su primera dosis de esófago, luego de la misma tiene una diarrea leve, autolimitada, que duró 24 horas. Fíjense, después de la segunda dosis, tiene nuevamente una diarrea leve, autolimitada, y después de la tercera dosis, el paciente tiene un descenso de su fosfatasa alcalina a 714, el antígeno bajó a 25, y el paciente deja de tener dolores óseos a la compresión. Recibe la cuarta dosis, siempre separados por 4 semanas, recibe su quinta dosis, no tiene más dolores óseos, y luego de la sexta y última dosis, el paciente tiene diarreas ocasionales, tiene un leve decaimiento, tiene un antígeno prostático que ha bajado a 1,6 y una fosfatasa alcalina que ha descendido a 439. ¿Sí? Actualmente el paciente se encuentra continuando su tratamiento con leuprolide y denosumab y se planifica un centellograma óseo para los próximos días para evaluar la respuesta. Como ven, ese paciente se ha beneficiado de manera importante con este tratamiento, y ahora bien, para el seguimiento, el antígeno prostático no es un valor confiable para el seguimiento. Fíjense que solamente un 30% de los pacientes van a tener una disminución inmediata después de un tratamiento con radium del antígeno prostático. Hay un 35% que lo van a mantener igual, y hay un 12% que lo van a elevar, van a hacer un flare, que va a luego descender por debajo del nivel basal, y hay otros en los cuales el antígeno va a hacer flare y va a mantenerse por encima del valor basal, ¿sí? Entonces, en conclusión, el antígeno prostático no es un buen marcador para el seguimiento del radium 223, por lo tanto, el seguimiento ideal quizás sería con fosfatasa alcalina, lógicamente con la clínica, creo que es el valor más importante, y con imágenes. Y para ir terminando y darle paso al profesor Fachelo, simplemente para recordar quiénes son los pacientes que pueden ser elegibles para un radium 223, y son los pacientes que tienen 2 o más metástasis óseas, pacientes que tienen un dolor por esas metástasis óseas, que tienen una buena reserva de médula ósea, que no tienen metástasis viscerales, y idealmente antes de recibir el tratamiento con docetaxel. Y los candidatos ideales para radium 223 son aquellos que tienen
más de 6 metástasis óseas, que tiene una fosfatasa alcalina mayor o igual a 220, que están con bifosfonatos y que no tienen un patrón de superscan. Bueno, simplemente eso, mostrar un caso clínico y ahora pasamos a profesor Fachelo. Muchas gracias, Santiago. Antes que nada quisiera agradecer al equipo de Urolita, al doctor Maglione, al profesor Pautasso, por haberme invitado a hacer algunas consideraciones sobre un tema que lo han desarrollado de manera bastante muy exhaustiva, yo diría, y yo simplemente me voy a limitar a hacer algunas consideraciones, sobre todo prácticas, con respecto al tratamiento con radio 223. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Aquí estamos. Bien, algunas consideraciones con respecto al radio 223. Primero que todo, integrar esto dentro de un concepto general que ustedes van a comenzar a escucharlo más frecuentemente, de terapia metabólica, que consiste en administrar la terapia metabólica, una dosis relativamente grande de una sustancia radiactiva, generalmente en forma líquida, sea por inyección, por ingestión, para que se acumule selectivamente en un órgano o lesión a tratar, y allí actúa por medio de la radiación emitida. Digamos, esa acumulación obedece a al patrón metabólico de ese tejido, y lo hace por su contacto próximo a las células de ese tejido. Nosotros hace mucho que hacemos terapia metabólica con, por ejemplo, el iodo 131 en el cáncer diferenciado de tiroides. Pero el tema de hoy es otro. Comentarios sobre el cáncer de próstata es también cómo hemos progresado en la posibilidad de hacer un diagnóstico más acertado de las lesiones óseas que pueden ser dudosas, y para esto actualmente utilizamos métodos como el SPECT-CT, es decir, una imagen multimodalidad que nos permite en una misma sesión y con un mismo aparato hacer imágenes metabólicas de un espectro, o sea, de una tomografía, de la centellografía, confrontada con una tomografía computada, obtenida, como les digo, en la misma sesión, y obtener imágenes de fusión entre ambas modalidades para determinar y para poder tener mayor certeza en el diagnóstico de todas, del origen digamos, metastásico de las lesiones que estamos viendo en la centellografía. Otra manera de poder también hacer diagnóstico de extensión es una cosa poco usada actualmente, pero que está disponible y que va a estar más disponible en un futuro próximo: usar el PET, pero un PET con fluoruro 18 que tiene el mismo camino metabólico que el calcio y que nos marca las metástasis óseas de una manera mucho más clara y con mayor sensibilidad que la centellografía ósea tradicional. Hay otros trazadores que también nos ayudan actualmente, como la fluorodesochocolina y sobre todo lo que mencionó el doctor Pautasso, que ya voy a mostrar también después, el PMSA galio 68. No quisiera redundar en cosas que ya han sido dichas, pero el radio 223 es simplemente un vial que nos llega semanalmente. Hay que saber que este producto no se produce en Argentina, se importa, creo que se produce en Noruega, me parece. Todos los martes llega un avión a Ezeiza y de ahí entra la cadena de distribución. Hay que tener muy claro eso, y como todo radioisótopo también tiene un tiempo de vida media relativamente prolongado, pero que
a partir de un cierto tiempo va decayendo. Entonces, todo este sistema tiene que estar muy aceitado, muy bien coordinado, para que estos viales lleguen del exterior y puedan ser administrados a nuestros pacientes. No voy a volver sobre cosas ya dichas, simplemente decir que el tiempo de vida media del radio es de 11,4 días, o sea, un tiempo de vida media moderadamente alto y suficientemente para que su emisión alfa irradie localmente, ¿no es cierto?, en un diámetro de 2 a 10 células, el tejido óseo en formación. La mayor parte de ello está dado por las partículas alfa que emite, teniendo una mínima emisión de algunas partículas beta y de algunos fotones que realmente no influyen en la radioprotección que se debe realizar. Esto ya lo han dicho anteriormente, no voy a revenir sobre eso. Lo que es importante considerar es que esto es una actividad que está, necesitando el equipo multidisciplinario, es decir, que el urólogo, el oncólogo y el médico nuclear trabajen en conjunto, ¿no es cierto?, para determinar las mejores estrategias y las indicaciones para esta terapia. Antes del tratamiento, entonces, de manera práctica, ¿cómo es esto? Antes del tratamiento, el radio se indica, por el urólogo, el oncólogo, el médico tratante indica el tratamiento, y el médico nuclear autorizado, porque hay una licencia de operación, por así decirlo, para el médico y para la institución, ¿no es cierto? Esto está muy reglamentado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, o sea, la ARN. Así que necesitamos, el médico nuclear necesita conocer la historia clínica, incluyendo los tratamientos previos y los tratamientos que están en curso, conocer imágenes e informes de las imágenes para poder evaluar la enfermedad metastásica ósea y excluir las metástasis viscerales, y un laboratorio inicial que comprende estas cosas que le he dicho, pero que de forma imperativa lo que se necesita conocer es la hemoglobina, los neutrófilos, las plaquetas, que es lo que define la posibilidad de hacer el tratamiento. Entonces, con todos estos elementos evaluados, el médico nuclear hace una prescripción frente a la Autoridad Regulatoria Nuclear permitiendo el tratamiento con radioisótopos de estos pacientes. Concomitantemente puede hacer una entrevista virtual o si se le entrega información al paciente sobre el tratamiento, y no vamos a hacer ningún procedimiento antes que no firme el consentimiento informado. Entonces, previo al tratamiento, entonces es muy importante el médico nuclear necesita ver la metástasis con alguna de estas técnicas, ¿no es cierto?, ver la metástasis para poder hacer la indicación, y por otro lado, estar seguro de que no hay diseminación visceral. La parte hematológica es crítica para poder indicar el comienzo del tratamiento. Los pacientes ya vienen muchas veces bastante deteriorados, con muchas líneas de tratamiento, a veces de quimioterapia y otros estado, digamos, general deteriorado a veces. Entonces, es muy importante considerar que podemos comenzar un tratamiento con radio solamente si la hemoglobina es superior o igual a 10 gramos por decilitro, si los neutrófilos son más de 1500 los neutrófilos, no los glóbulos blancos, neutrófilos específicamente, y las plaquetas más de 100.000. Estos son los requerimientos hematológicos iniciales. ¿Cómo es el procedimiento? Es muy simple. Bueno, se hacen 6 dosis en total, cada 28 días. Eso es lo ideal, la secuenciación ideal. Pero se puede tolerar un margen de menos de 3 a más 7 días. Y hay veces que
necesitamos esperar, y se pueden esperar, pero no se debe esperar más de 6 u 8 semanas cuando hay algún efecto adverso, es decir, hay una plaquetopenia, ¿no es cierto?, una neutropenia. Podemos esperarlo un poco más, pero realmente no más allá de 8 semanas, y yo diría idealmente no más de 6 semanas. Para administrarlo necesitamos el espacio físico que esté bien predeterminado para este tipo de terapias. El frasquito viene con una fecha de calibración, entonces tenemos que administrarlo bien en la fecha para que no se nos, digamos, la calibración del isótopo no impida que podamos hacer la terapia con la dosis adecuada. La dosis es de 55 kilobecquerel por kilo de peso, o sea, el peso del paciente es determinado antes de cada dosis, y con eso se calcula con una pequeña formulita en el cual entra el peso, entra la actividad a administrar y el factor de corrección, y con esa formulita se determina la dosis de radioisótopo. Esa dosis se mide en el activímetro del servicio, se saca en una jeringa, se coloca al paciente una llave de 3 vías, se administra después de ver que el acceso venoso sea permeable, y la inyección es una inyección endovenosa que se hace en 1 minuto, y después controlamos al paciente durante 1 hora, 2 horas en el servicio. Es decir, es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento sencillo, que es bien tolerado, no hay reacciones adversas en el momento de hacer la inyección. No he visto nunca ninguna reacción adversa en el momento de la inyección. Sí, posteriormente, a los 24, 48 horas generalmente son los efectos colaterales que se constatan. Y lo más importante también es que no requieren ningún aislamiento del entorno luego de la aplicación. Es decir, el paciente viene con su familia, es decir, con su mujer, sus hijos, lo que sea que lo acompañan, y no hay ninguna medida a tomar, porque al ser radiación alfa, digamos, prácticamente no tiene irradiación hacia alrededor del mismo. Rápidamente la biodistribución, para mencionarles lo rápido que es el aclaramiento en sangre del trazador. Pues a las 4 horas ya hay solo 4% de trazador en sangre, y que el 61% de lo administrado a las 4 horas, el 61% ya está en el hueso, ¿no es cierto? El resto se elimina por intestino delgado, y una muy poca cantidad por orina. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? Que ya les digo, se ven desde las 24 horas en adelante: diarreas, náuseas, vómitos, es decir, malestar a nivel gastrointestinal por la misma excreción que ya les mencioné a nivel intestinal. Puede haber trombocitopenia, fracturas óseas, por lo tanto se recomienda fuertemente, como ya le dijo el doctor Pautasso, que sea acompañada de bifosfonato o de denosumab. Las más graves son que ocurren más tardíamente, 2 o 3 semanas post dosis, son la trombocitopenia y la neutropenia. Entre cada dosis necesitamos hacer un control. Habitualmente el control hematológico que hacemos es bastante simple, y le pedimos que 7 a 10 días después de la aplicación, un poco antes si tiene patrón del superscan, dosar los neutrófilos y las plaquetas. Prácticamente ese es el seguimiento que necesitamos para poder prever la dosis siguiente. En el caso de que estén alterados estos valores hematológicos, como le dije, podemos esperar habitualmente hasta 6 semanas. El seguimiento, las recomendaciones de seguimiento fundamentales son los parámetros hematológicos, como acabo de mencionar,
La clínica es un buen seguimiento, la fosfatasa alcalina es útil, por eso la pedimos después de la tercera y después de la sexta dosis, al igual que la LDH. El PSA no es un elemento, como ya dijo el doctor Santiago. La centografía ósea no es un parámetro de seguimiento y tiene que ser realizada después de 3 meses de haber finalizado la última dosis. Esto se lo quiero mostrar. Este es un paciente de 73 años de edad que tenía esta centografía ósea con metástasis múltiples, axiales y parte proximal de periférico, sobre todo en húmero, articulaciones sacroiliacas, la pelvis, múltiples costillas, en fin, carota craneana. Le hacemos, esta es la centografía inicial de julio del 2020. El paciente hace 6 dosis de Xofigo entre octubre del 20 y marzo del 21, y no sé si por un poco de ansiedad del paciente o del médico, viene a los 10 días de haber terminado el tratamiento, viene a hacerse una centografía ósea de manera inadvertida entre todos los pacientes del día, y miren, la centografía ósea a los 10 días de finalizar las 6 dosis, está, si no igual, peor que la inicial, digamos, es decir, hay focos que son más, más notorios, es decir, se produce un fenómeno tipo flare, un flare metabólico, y bueno, le indicamos al paciente de esperar 3 meses para hacerte un nuevo control centellográfico, y volviendo ahora recientemente, en el mes de julio, a hacerse la centellografía, miren el cambio que ha sufrido, esperándolo, digamos, uno ve que hay focos que casi han desaparecido, es decir, el foco del húmero, las articulaciones sacroiliacas, miren la mejoría a nivel costal, es decir, se ve una mejoría en la carga metabólica, digamos, de todas esas lesiones óseas, que siguen estando las lesiones óseas, evidentemente, pero con una carga metabólica y una actividad metabólica muy disminuida. O sea, esperar 3 meses después de haber finalizado el tratamiento para hacer el control de la centellografía ósea. Otra cosa que es importante que les hable es del PMSA Galio 68, como ya lo mencionó el doctor Pautasso. Quería simplemente mostrarle 2 pacientes que hicimos hace unos 15 días en el instituto. Un paciente, el paciente de la izquierda, que venía para una estadificación del cáncer de próstata, que con un PSA relativamente bajo, pero que había duplicado rápidamente, y es la imagen de proyección de máxima intensidad, que se llama del PET, con Galio 68, en el cual vemos la lesión prostática inicial, digamos, es decir, allí en la próstata, el foco en la próstata, en el lóbulo derecho, y luego vemos ganglios en la cadena ilíaca externa, bilateral. Este es el uréter, pero estos son ganglios patológicos, y acá tenemos un foco central que corresponde a una metástasis en una de las últimas vértebras lumbares, teniendo también otros foquitos costales acá y acá arriba. O sea, es un paciente que ha comenzado ya, aún con un PSA muy bajo, ya a tener metástasis y una diseminación secundaria en una etapa muy inicial de la enfermedad. Esto es el poder del Galio 68 PMSA, como lo afirmó ya el doctor Pautasso. Y este es otro caso
que también hicimos hace 15 días, en el cual fue una red de estadificación de un paciente prostatectomizado que tenía un PSA a 0,78, pero que había aumentado, digamos, es decir, había aparecido después de la prostatectomía radical, y en el MIP ya se ve que hay un gangliecito a este nivel, y ese gangliecito corresponde a este grupo ganglionar ilíaco externo, y a ese otro ganglio allí en la cadena ilíaca interna a la izquierda. Estos son los uréteres, pero ya podemos determinar la presencia de enfermedad, que evidentemente se puede hacer un tratamiento y un diagnóstico en estadio sumamente precoz. Me hubiera traído también otro ejemplo de pacientes que hicimos también en el mismo día que estos pacientes, que tenían una masa ganglionar inmensa en retroperitoneo, pero es menos importante. Yo creo que lo interesante es este poder del PMA68 para determinar en etapas muy tempranas de la enfermedad y poder darle más chances de recibir el tratamiento apropiado. Esta disponibilidad de PMSA esperamos también que sea, digamos, mucho más corriente dentro de algunos meses, en el cual se va a poner en marcha el ciclotrón que se está instalando en la parte de atrás del Instituto Boulton. Este es el ciclotrón que ya está físicamente en el sitio, y que se lo está preparando para que comience a producir radioisótopos como el galio, por ejemplo, y otros muchos compuestos fluorados y de otro tipo, que nos permitirán, digamos, hacer estudios de PET con nuevas moléculas y mucho más, en un abanico mucho más amplio del que tenemos actualmente. Quiero también señalarles, porque me parece importante, que el lutecio que mencionó el doctor Pautasso no se fabrica en Argentina tampoco, hay que importarlo, no es tan sencillo, no es tan disponible, es bastante caro, pero que es digamos, partiendo de la base de tener un PMSA galio válido, vamos a dirigirnos en un futuro inmediato hacia también la terapéutica, es decir, la teragnosis con lutecio 177. Bien, no quiero demorar más tiempo. Esto es lo que tenía para comentarles, para presentar y para decir lo que actualmente estamos siendo capaces de hacer en el instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Justo acá hay una pregunta para usted, doctor Facchelo. Preguntan si mejora mucho la sensibilidad en el cáncer de próstata metastásico el uso SPECT versus el centelograma óseo convencional. Sí, la mejoría no es tanta en la sensibilidad como en la especificidad. Es decir, las lesiones que uno a veces ve en la centelografía pueden corresponder a origen de tipo benigno, es decir, de tipo degenerativo artrósico, y muchas veces tenemos la duda de cuál es el origen, si eso es metastásico o no, y el SPECT puede, digamos, nos ayuda concretamente a determinar digamos, el origen secundario de una lesión, y por lo tanto nos aumenta la especificidad sobre todo. No tanto la sensibilidad, sino la especificidad del diagnóstico. Perfecto. Yo tengo una pregunta acá. Sí. ¿Sí? Primero felicitar al doctor Oscar Pautasso y al doctor Facchelo. Excelente presentación. Mi pregunta, porque creo que no se dijo o se me pasó a mí, si está contraindicado en alguna patología, el radium, en alguna enfermedad metabólica o
hematológica o en algún tratamiento específico fuera de la patología de base. Obviamente que el paciente una integridad, ¿no es cierto? Es decir, hay condiciones clínicas que hay que evaluar si pueden, digamos, ser peligrosas para el paciente, ¿no es cierto? Es decir, y en general, el radio, al ser un tratamiento que es muy dirigido, digamos, es decir, su acción hacia los sitios de producción ósea, ¿no es cierto? Es muy calcicomimético y se distribuye muy preferencialmente hacia el hueso, hace que sea bastante restringida las otras enfermedades que no pueden, digamos así, ser aplicado. Pienso particularmente que lo que más hay que evaluar es la parte de enfermedades gastrointestinales. Por ejemplo, toda la enfermedad inflamatoria intestinal, si el paciente tiene, no sé, algún tipo de colitis ulcerosa o alguna otra enfermedad inflamatoria crónica y severa, probablemente no esté indicado hacer radio porque hay una excreción a nivel intestinal, ¿no es cierto? Y ahí sí hay hay interacción y puede desmejorar al paciente con enfermedad gastrointestinal. Lo mismo, hay que ser muy precavido para, en los casos que hay compresión, que hay fracturas vertebrales con compresión medular, el hecho de que la médula esté muy cerca y que tenga hueso muy cerca allí, puede hacer una irradiación local de la médula y es otra precaución importante a considerar. Y en el O sea que resto, es bastante bueno, seguro. Es muy ¿perdón? seguro el medicamento. Es muy seguro el medicamento, no En general sí. trae Sí. contraindicación. Un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca o un infarto de miocardio no va a interferir en nada en eso, ¿no es cierto? Es decir, puede ser un coronario y realmente el cáncer no va a actuar sobre su patología. El radio, Muchas perdón. gracias. ¿Alguna otra pregunta para el rector Pautasso, para mí? No, acá en el chat no tenemos ninguna, doctor. Ha quedado todo muy claro. Bueno, Excelente. yo creo que ya podemos ir cerrando. Ya llevamos más de una hora de esta charla con discusión y que creo que ha sido, espero que haya sido de interés para todos los participantes. Les agradecemos a todos los participantes, además de los oradores, muy especialmente al doctor Fachelo, a Santiago, doctor Maglione, a todo el equipo nuevamente, y decirles que los que ya tenemos unos cuantos años en la especialidad urológica, hemos vivido distintas etapas. Las etapas donde el cáncer de próstata se lo trataba de manera muy elemental. Después tuvimos un par de drogas, hemos vivido grandes disputas por especialidades y ahora tenemos muchos pacientes, tenemos muchas drogas y en el futuro cada vez creo que vamos a tener, como vienen las cosas, menos médicos. Entonces va a ser creo que esto lo que pretende decir simplemente es que el último beneficiario de todo esto es el paciente y para ello requiere de tratamientos multidisciplinarios donde exige la participación de todos y actuando mancomunadamente por lograr todas estas cosas que realmente cada día van a ir apareciendo nuevos esquemas, nuevos protocolos, y creo que
de lo que se trata, en definitiva, es que una enfermedad maligna con un final deplorable como el cáncer de próstata, todo esto lo que trata de hacerlo es de transformarlo en una enfermedad crónica, que le permita al paciente convivir con su enfermedad en un estado de equilibrio, con una buena sobrevida, pero muy especialmente con una calidad de vida. Creo que hasta aquí de mi parte, agradeciendo nuevamente, y si ustedes lo creen conveniente, podemos dar por cerrada este Ateneo, este evento. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias a todos. Olvidamos agradecerle a Clarita también muy especialmente. Gracias, Clara, por todo lo que has hecho por esta reunión. Sin Saludos duda. a todos. Gracias. Gracias.